nacionales, si las universidades nacionales dependen o no del Poder Ejecutivo, y esa es una discusión saldada en la reforma constitucional de 1994. En el artículo 75, inciso 19, les da a las universidades autónomas autonomía y autarquía financiera, sostuvo Juan Manuel Olmos. Las universidades se tienen que dar su propio sistema de control interno y aclaró que ya existe. Son las auditorías internas, que son órganos de control de cada institución que hace el control concomitante mientras se desarrolla el ejercicio, y después interviene la Auditoría General de la Nación. 19 horas 14 minutos, y ustedes pensaban que no, pero sí. Lo que está por arrancar ahora, con un poquito de retraso, unos minutos, sabemos que no son días fáciles para moverse, pero la conversatoria está acá en La Vuelta Completa. Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. 19 horas 15 minutos, ya están con nosotros Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Política de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Bienvenidas, compañeras, el aire es todo vuestro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo van? Hola, Lu. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, se puede decir buenas. Sí. Como decimos siempre. Difícil todo hasta el tránsito, quiero decir. Todo tan difícil que hasta el tránsito. Bueno, primero que nada, mandarle un abrazo a Andre, que la vamos a extrañar ahora en esta conversatoria. Bueno, no sé, contar que estamos evidentemente atravesando momentos difíciles, pero con esperanza. A mí esto del movimiento, no sé, Nativos, ¿qué opinas? Pero a mí esto del movimiento estudiantil, totalmente, la toma de las universidades, cómo se van prendiendo, ¿no? distintos fueguitos en distintos lugares, sobre todo promovidos por jóvenes, me parece que es algo para mirar de muy de cerca, y como decíamos la conversatoria anterior, tener esperanza de que también quizás esta sea la etapa en la que se comienzan a sumar a la militancia chicos y chicas, con la idea de que la Argentina puede ser más justa, ¿no? Así que yo un poco vengo agarrada como a ese fueguito y intentando sobrevivir, viendo suceder esto, y cómo en definitiva la historia siempre tiene un movimiento, ¿no? Y el movimiento es el de los trabajadores, el de los estudiantes. Yo recordaba lo que dijiste, Lu, el miércoles pasado, con esto de que Javier Milei y su sector político, vamos a decirlo así, derechoso, reaccionario, absolutamente conservador, está gestando un nuevo sujeto político, en este caso en los pibes y en las pibas, de manera tangencial, ¿no? Y esto de las conquistas y de las luchas, Lu, bueno, basta ver un poco en la historia para advertir que primero todos los derechos y todas las conquistas tienen que ver con la lucha colectiva, y de dos sectores que se vieron más allá de las expresiones que hubo en la marcha del 23 de abril, de la marcha universitaria y en la última marcha universitaria. Son dos sectores, tanto los laburantes como los estudiantes, que sus demandas parecían divorciadas, separadas, y que en otras experiencias históricas, como en el Cordobazo, por ejemplo, estuvieron unidas y precedidas de una gran participación política y militancia. Me parece que ahora es al revés, va a desencadenar en esa unión necesaria, porque son dos actores políticos fundamentales. La de verdad que la degradación o la precarización de la vida en general con esta gestión ya es absolutamente incontrastable. Todos los guarismos económicos dan a la baja, incluso desde la perspectiva ortodoxa de ellos mismos, ¿no? Que en teoría es la inversión la que motoriza la economía. El otro día escuchaba un dato que es central, que la inversión comparada con los últimos 6 gobiernos del gobierno de Javier Milei es la más pequeña, la más baja, es el 13%
crecimiento del Producto Bruto Interno, con lo cual ni siquiera en los parámetros en que ellos establecen que va a haber crecimiento del empleo de calidad o crecimiento de la economía, tampoco resiste análisis a la luz de lo que está sucediendo hasta acá. Y creo que no hay soluciones mágicas, mucho menos a corto plazo. No solamente tenemos este sector político, sino que hay cierto sector del Poder Judicial que acompaña esta pérdida de derechos, un Poder Judicial que es el último reservorio ante la pérdida de derechos y para poder efectivizarlos, pero creo que la salida nunca es desde el Poder Judicial, más bien el Poder Judicial debería ser un dique de contención, pero sí es de los actores políticos que están empezando, como decía Lu, a despertar. Sí, y a mí me parece que nosotros ahí como espacio político, en este momento en el que aparte estamos con un debate interno que a mí contra todo sentido común instalado, me parece un debate interno que debe darse, ¿no? Es un debate interno que tiene que ser de provecho justamente porque venimos de una experiencia fallida. Creo que la experiencia del gobierno de Alberto Fernández es evidentemente una experiencia fallida, y para que eso no se repita lo que tenemos que hacer es pensar cómo fue que llegamos hasta ahí, y me parece que lo que nos corresponde a nosotros no es simplemente acumular el descontento, ¿no? Porque acumular el descontento es antipolítico, porque después cómo conformás a todas las personas que están disconformes por X cuestión, sino que lo que tenemos que hacer es proponer un proyecto de país, ¿no? Y me parece que en esa... Y una salida también, y una ¿no? salida, claro, y una salida. Y en eso es lógico que haya miradas y que esas miradas se pongan en debate, en discusión, pero yo cuando cierro los ojos y me imagino y pienso a qué Argentina... quisiera, ¿no? Que Argentina quisiera vivir los años que quedan de vida y además en la que vivan las siguientes generaciones de argentinos y argentinas. Me imagino la Argentina del 2011, ¿no? Y ese es el punto. Yo me imagino que mis abuelos mirarían la Argentina de Perón, ¿no? Del 45. Nosotros miramos la Argentina del 2011 y me parece que en esa imaginación política del porvenir tenemos que abrazar ese pasado, porque si no es imposible. Nos quieren todo el tiempo a históricos porque quieren que perdamos la receta, ¿no? Es como esos libros de recetas que se van pasando de abuelas a madres, de madres a hijas, ¿no? Bueno, lo dije muy en femenino, también puede haber hijos también que quieran cocinar. Puede haber hijos y padres que también se pasen recetas, pero digo, ese recetario de cómo construir una Argentina justa, libre y soberana es un recetario que vive en nuestra memoria histórica, pero que además está personificado en una persona que es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, para mí, el debate necesario que tenemos que darnos en esta etapa tiene que tener ese imaginario político, cómo volver a construir una Argentina donde los pibes no solamente coman las 4 comidas, sino que además tengan computadora, tengan posibilidad de ir con la panza llena a la escuela, que tengan posibilidad de cursar no una carrera, sino 2, también de desarrollar su proyecto de vida con oportunidades deportivas, con oportunidades culturales, un Estado que se involucre activamente en la vida de su ciudadanía, garantizándole no solamente dignidad, sino también felicidad. Y a mí eso me parece que es importantísimo en estas horas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo volvemos a convocar? No organizar el descontento, sino cómo volvemos a convocar a eso. Y en ese sentido, que Cristina haya decidido enfocar esa discusión en el partido, a mí, como peronista, me moviliza, ¿no? Como que me devuelve cierta mística, que es decir, bueno, ¿cómo tenemos una herramienta política? La institucionalidad para nosotros los peronistas es muy importante. Y bueno, Cristina ha decidido ir a construir esa institucionalidad en el partido, y me parece que es central porque, bueno, todos estos movimientos que se están dando, ¿no? De estudiantes, de trabajadores, de jubilados y jubiladas, bueno, eso tiene que poder tener un resorte institucional, y esto de la utilización del partido como un territorio de disputa, porque tiene que ver con el proyecto de país. Hemos tenido expresiones del peronismo, para decirlo de manera suave, colaboracionista, o que en definitiva lo que hizo fue afianzar un modelo también tan neoliberal como que los precedieron, pienso en la década de los 90, y disputar esa herramienta electoral para dar un sentido al proyecto de país que queremos, cuya receta, como decía Lu, ya tenemos. No solamente nos quieren a históricos o nos hacen creer en nostálgicos, porque parece ser que la experiencia política entre el 2003 y el 2015 es más antigua que el mundo preindustrial donde nos quieren llevar, pero también nos quieren sin
sin futuro en ese sentido. Y cuando digo sin futuro es no solamente sin un proyecto de país que sea similar al que tuvimos, con la problemática que trae aparejado construir una política para ser felices y vivir con dignidad, que no son las mismas problemáticas. No sé, pienso en la restricción externa por productividad, que no es lo mismo que una restricción, que la restricción externa y la problemática que surge porque estamos endeudados, claro, y tenemos que pagar la deuda. Entonces, son problemas que tal vez nominalmente pueden ser similares, pero el plafón y la finalidad es totalmente distinta. A veces no sabemos cómo, eso está bueno, poder reconocerlo, decirlo, cómo lo hacemos, cómo hacemos no solo para ser gestores de ese descontento, sino para proponer otro proyecto de país con las claras limitaciones que van surgiendo con un país endeudado, con un país incluso que rompe con política internacional desde de un tiempo a esta parte. No sé, pienso en los posicionamientos, lo que hizo el ministro de Defensa de pronunciarse a favor de Israel. O sea, me refiero a política internacional en esos términos, meternos en disputas políticas que no son propias, pero me parece que va de la mano con tomar la herramienta electoral, poder decir, bueno, el peronismo va para acá, ordenarlo, como dice Cristina otra vez, y ordenarlo en base a estas demandas. Sí, a mí me parece que además de esto, tenemos que, y ahí yo también noto una oportunidad, que tenemos que volver a celebrar el debate político como lo que es, ¿no? La posibilidad de mejorar nuestra propia herramienta, de perfeccionarla. La conversación política, yo sé que lo digo todas las veces, pero la conversación política es la posibilidad que tenemos de cambiar de idea, de mejorar nuestras propias ideas, de tener ideas nuevas que nunca habíamos tenido, y la convocatoria a dar una discusión respecto del para qué hacemos política, del para qué queremos el Estado, ¿no? Me parece que es una conversación, una discusión que no tiene que ver con esmerilar a nadie, que no tiene que ver con sacarle poder a nadie, que no tiene que ver con hacerle la vida difícil a nadie, sino que tiene que ver con afinar nuestra propia herramienta y volverla efectiva en el momento en el que se llega, ¿no? Porque lo que nos pasó fue que que tuvimos el gobierno y fuimos realmente poco efectivos en la gestión de ese Estado, por lo menos no pudimos satisfacer las expectativas de las mayorías populares, y además en términos de distribución de la riqueza, en términos de calidad de vida, evidentemente el gobierno fue poco satisfactorio, ¿no? Se concentró la riqueza todavía más, y se cristalizó el plan económico de Macri, porque digo, pasar la deuda por el Congreso no fue inocente, ¿no? Y ahí me parece que hay una posición que hay que si tuvimos un problema interno grave de miradas respecto a lo que había que hacer con la deuda, y los resolvimos de una manera que evidentemente no fue satisfactoria, y que es central, porque constituye para adelante la manera en la que te plantás frente al Fondo Monetario Internacional y al resto de los acreedores, ¿no? Entonces, ese debate a mí me parece que hay que celebrarlo y que darlo como bienvenido, en el sentido de fortalecer nuestra militancia, de fortalecer la agudeza de nuestras ideas, la pertinencia también de nuestras propuestas, para terminar convergiendo en una propuesta política que no sea solamente tener el Estado, sino tener el Estado para redistribuir y para hacer feliz a nuestro pueblo, que es un montón, ¿no? Digo, porque necesita, eso tiene tantas aristas como dimensiones tienen la vida de las personas, o necesidades, ¿no? Tienen las personas. Entonces, yo digo, junto a esto del movimiento estudiantil y todos los movimientos que se están dando en nuestra sociedad, con nuestro movimiento, el movimiento nacional, cómo es necesario también bienvenir estos chicos. Yo me escuchaba ayer un reportaje a unas chicas que estaban en una toma, y decían, bueno, ¿cómo no vamos a ser kirchneristas, no? Decían ellas, así, como le preguntaban, ¿por qué sos kirchnerista? ¿Cómo no? ¿Qué seríamos, no? Como lo preguntaban lo contaban con una frescura, con una naturalidad. Mira, yo cuando tenía 12 años pude tener una computadora, qué sé yo, y me formé en un proyecto de país, y el país que yo me imagino es el país que viví en ese momento, y eran chicas realmente muy, muy jóvenes, y yo decía, claro, qué natural, y qué lógico es que el sistema se organice todo en contra de esa idea, ¿no? Porque en esto, para mí, no hay dudas. Quienes
quienes se oponen al debate de ideas se oponen a discutir la Argentina, y entonces lo que hacen es consolidar el sentido común, la idea de que la Argentina tiene 10 dueños y nada más. Eso me parece que es lo que está detrás de querer cancelar la conversación, ¿no? Es decir, bueno, dejemos las cosas como están, que el statu quo, algo había que hacer, había que ajustar, ¿no? Sí. Es todo eso que circula también incluso entre personas que dicen que son parte de nuestro propio espacio. Y recuperar la idea de estatalidad, ¿no? El otro día estaba leyendo, empecé a leerlo también en profundidad, el libro Lanzallamas de Rocco Carbone. Y él decía justamente que el fascismo no solamente responde, es una forma de acción, y no solamente responde a su, digamos, matriz arqueológica de aquel fascismo italiano del siglo XX, sino que en Argentina se está dando algún tipo de fascismo y da sus características. Primero esto, vaciar la estatalidad, decía Rocco, ¿no? Estatalidad entendida como las competencias propias del Estado en materia jurídica, económica, y además él habla de un fascismo psicotizante, porque afirma que se trata de la afirmación y después la negación del mismo postulado, conjuntamente con el pensamiento único. Bueno, es un libro muy interesante el de Rocco, que creo que describe algunas particularidades que estamos viendo. Esto del discurso psicotizante, que te digan sí y después no, o que el Estado en teoría sirve para estar, o hay que estar dentro de la ley, pero después todos se mueven por fuera de la ley y llaman al Congreso nido de ratas. Digo, ese discurso psicotizante que va de la mano del discurso único, que va de la mano de un profundo individualismo, y por algo atacan el famoso colectivismo, no ayuda a construir políticamente, pero la verdad que no se puede tapar el sol con la mano, y todos estos fueguitos a los que aludía Lu y que se hacen o que se ven en lo colectivo, en este caso en los y las estudiantes, que vieron algunos muy jóvenes todavía políticas de Estado que los beneficiaron, porque como decía Néstor Kirchner, también la política es transformarle la vida a la gente, y siempre recuerdo el mismo relato cuando perdió las elecciones legislativas allá por el 2009, que más allá de los análisis o las caracterizaciones de Tacapa de por qué se había perdido, él preguntaba si estaba faltada la calle de tal o cual referente. O sea, esto que hace que te cambie la vida, y me parece que también hay que volver ahí, no solamente manejar el descontento, sino que qué es lo que te desorganizó la vida, además de no cobrar un salario que te permita vivir con dignidad o una jubilación. Eso, ¿no? También recuperar la estatalidad, y no tener temor también a afirmar ese proyecto de país, no tener temor, porque justamente caló muy profundo esto de algo había que hacer, algo había que cambiar en nuestro propio espacio, porque en algún punto no creemos que eso pueda volver a realizarse. No, y apostar a la rebeldía, ¿no? Porque yo creo que nosotros no, a veces estando tan imbuidas en este quehacer de la política, naturalizamos el nivel de disciplinamiento que se ha desplegado sobre nosotras mismas, pero no a través de persecución judicial, de persecución mediática, de hostigamiento, de estigmatización, de anulación de nuestra palabra, de invalidación. Yo escucho, yo la verdad es que a veces una naturaliza, ¿no? Pero hay un periodista que se refiere a Cristina como la chorra, no le dice ni siquiera por su nombre, una persona que fue 2 veces presidenta de la nación, vicepresidenta, y así hacia todos nosotros, ¿no? Sí, y todos supuesto. Nosotros, y obviamente el virus Cuca, o sea, otra vez el biologicismo y la supresión y el exterminio de un determinado sector. Y entonces ese disciplinamiento nos llevó yo creo que hay gran parte de eso, de estos funcionarios que no funcionaban durante el gobierno de Alberto, que es decir, yo no me quiero enfrentar a poner mi firma en algo que el día de mañana puede venir en una causa y estar en Comodoro Pi y tenerme circulando por tribunales. Y bueno, entonces la rebeldía. Entonces yo escucho mucho estas voces de varones mayormente en contra del disciplinamiento de Cristina, ¿no? Podrida del dedo, podrida el disciplinamiento. Acá el único disciplinamiento que hubo fue el del Clarín y el Poder Judicial, ¿no? Ellos no disciplinan. Entonces digo, Cristina ha sido una rebelde, y nosotros, todos los que militamos, unos rebeldes en contra del poder establecido en la Argentina. Y volver a la rebeldía es también saber el costo
que tiene eso. Entonces, los pibes que están tomando hoy la universidad están enfrentando un costo, porque bueno, después hay que sostener la toma, hay que enfrentarse a los estudiantes que te van a venir y decir, yo quería cursar, ¿no? Claro a que Feynman que te va a estigmatizar en la televisión. Bueno, esos son los costos. Como las formas de lucha social o de protesta que asumen en otras dimensiones de la vida, como es la huelga, también fuertemente estigmatizada, y nos van cortando entonces los canales donde podemos viabilizar las demandas. Me estoy refiriendo incluso a todos instrumentos legales, y el costo viene de la mano de que también ha calado profundo el discurso individual de no meterse, que también es un efecto del disciplinamiento, y bueno, se hace mucho más duro construir y sostener la protesta en este contexto. Sí, absolutamente, pero también me parece que este contexto permite que estas nuevas generaciones o estas nuevas personas que por ahí siempre han mirado la política de costado, que de pronto empiezan a ver que no es lo mismo, no, bueno, este vino a proponer algo distinto, no va a poder hacer nada de lo que dice, de pronto no es lo mismo, no sé qué, empiezan también a refrescar, ¿no? Y a darnos esa valentía, ese valor de enfrentar, porque la verdad que ha sido muy duro enfrentar lo que hemos pasado en estos años, desde que el 2009, desde el 2008 a la fecha, ¿no? Son muchos años de hostigamiento y muchos años de disciplinamiento. Entonces, yo cuando pienso en esto y lo escucho mucho en los medios de comunicación, no, porque el disciplinamiento, no, porque podridos del dedo, que no sé qué, que esto, acá el único disciplinamiento de verdad ha venido de parte de los factores de poder concentrado de la Argentina. Y la única posibilidad de construir una Argentina distinta es rebelarse contra eso, ¿no? No hay y ahí me parece que hay algo correcto, y hay muchas cosas correctas, pero hay algo particularmente correcto en lo que dijo Máximo en el acto de La Plata, que es rebelarse contra Cristina no necesita de ninguna valentía. Lo que hay que hacer es sumarse a Cristina para poder rebelarse contra el poder, ¿no? Y esa es la convocatoria que se está haciendo por estos días, y a mí me parece muy valiosa, y me parece que además ojalá eso se acumule con todo este otro movimiento que se está dando en la calle y pueda provocar una reflexión social, porque no podemos seguir pensando que queda todo lo mismo. Estoy leyendo un libro que recomiendo mucho a los oyentes, que se llama Los Ingenieros del Odio. Se consigue por Mercado Libre porque no está todavía en librerías, que habla de cómo se dieron inventos. De un italiano que se llama Empoli, de apellido, que habla de cómo se hicieron estos mismos inventos como Milei en otros países del mundo. La primera es que se inventó un personaje como Milei en 2007 fue en 2007 en Italia, que una especie del mago sin dientes, una persona así, que lo que hacía era como una especie de stand-up, y interpretaba el descontento de las personas con la política, y eso se sumó con una ingeniería informática muy importante, obviamente una inversión de dinero muy importante. Se creó un blog, y a partir de ese blog se construyó un movimiento que hasta el día de hoy tiene representantes parlamentarios, el movimiento 5 estrellas en Italia, que incluso llegaron a tener resultados electorales impresionantes, y que hoy son parte de la coalición de gobierno en Italia. Y que deciden, por ejemplo, la forma en la que van a actuar sus representantes a partir de polls, de encuestas de Twitter. Entonces pueden votar blanco y después negro, porque lo que votan es lo que define la, entre comillas, mayoría tuitera, que es una mayoría, por supuesto, digitada y articulada. Y la verdad es que uno lo lee y dice, che, en Argentina lo que nos está pasando no es también para salirnos del ombligo del mundo, ¿no? Nos está pasando algo que está diseñado maquiavélicamente por gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder, que tiene mucho conocimiento, y entonces lo que tenemos que hacer es no dejar que nos introyecten, no dejar que nos bajen la autoestima, ¿no? Eso me parece que también es parte de rebelarse frente a esto. Bueno, chicas, me quedo con eso. No hay que dejar bajarse la autoestima. No como decía Milagro Sala también. Creo que estamos igual en un momento de recuperación de la autoestima. Creo que hay yo creo que hay una sensación de recuperación de la autoestima, claramente, ¿no? Ya no se callan más. Y ustedes tampoco se callan. Y les agradecemos mucho eso. Gracias, Víctor. Nos vemos un beso enorme a Andrea. Un beso a Andrea. Sí, nosotros también. Un beso a Andrea. Pausa.